En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que has alegrado el mundo con la resurrección de tu Hijo, concédenos a nosotros, tus siervos, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz y bien, hermanos. Estamos en este retiro del tiempo de Pascua y hoy vamos a meditar sobre la alegría de la resurrección. Cristo ha resucitado y nos alegra. Vamos a centrarnos en los dos momentos que tengamos de reflexión en ese día de la Pascua, en las apariciones, los encuentros con Cristo resucitado, en el sepulcro vacío, y el mensaje de alegría, el paso de la tristeza y de la muerte a la alegría y la vida. El primer pasaje que vamos a leer es el de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Dice así: El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús quería, y le dice: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues destacamos de este pasaje, como decíamos al principio en la presentación, el paso de la tristeza y la muerte a la alegría. Comienza los primeros versículos subrayando aspectos de muerte. Dice, el primer día de la semana van al sepulcro, lugar de los muertos, cuando todavía estaba oscuro, y nos habla de una piedra. Todos son dificultades. Van allí porque esperan encontrarse con un muerto. Echan a correr, importante. El cristiano, cuando se le anuncia la noticia de la Pascua, no tiene que quedarse parado o ir despacito, sino correr con la alegría de que Cristo ha resucitado. Tenemos que lanzarnos y ser prontos y prestos para el encuentro con los demás y el encuentro con Cristo resucitado. Echa a correr María Magdalena y llega donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Es decir, habla de Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Es importante darse cuenta en cómo llama a estos dos apóstoles. Primero dice Simón Pedro, Simón, el nombre con el que Jesús le había conocido en la orilla del lago de Galilea y le había llamado a seguirle. Simón, tú serás pescador de hombres. Y Pedro, la vocación, la misión. Tú serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vocación y misión, inicios vocacionales. Y el discípulo amado, el discípulo que la tradición ha identificado con Juan, el hermano de Santiago. Ahí estamos todos. Sabemos que en el pasaje sobre todo de Juan 21, la tradición de la Iglesia lo ha relacionado con la vida consagrada, al igual que a Simón Pedro pues lo ha vinculado con el ministerio ordenado, con la jerarquía eclesiástica. Todos nosotros estamos en el discípulo amado y también en cierto sentido en Simón Pedro. Pero estos dos nombres hacen también alusión a los pasajes inmediatamente anteriores en los que también han tenido un cierto protagonismo importante. Por ejemplo, en la última cena que nos ha relatado San Juan, hemos visto cómo Pedro, Simón Pedro de nuevo, le dice al discípulo amado que está con su cabeza reclinada en el costado de Jesús, pregúntale quién es el que le va a traicionar.
En la casa de Caifás no se habla de los demás, solo se habla de estos dos que están en el patio del sumo sacerdote, y Pedro será el que le niegue por 3 veces antes de que el gallo le denuncie su negación y se cruce en esa mirada de amor con Jesús y reconozca su pecado y su negación. Le veremos también pues en otros momentos, como en el huerto de los olivos, testigo de la oración de Jesús, que se había retirado a un tiro de piedra, y despertados por Jesús 3 veces. ¿Pero por qué dormís? Velad y orad para no caer en la tentación. Y lo veremos también, especialmente al discípulo amado, al pie de la cruz, allí siendo testigos de la muerte de Jesús y recibiendo de él uno de sus regalos más preciosos, a su Madre Santísima. Al discípulo amado, y en él a cada uno de nosotros, le dijo: he ahí a tu madre. Por eso es importante que María Magdalena se encuentra con estos 2 discípulos. ¿Y qué les dice? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en el tiempo de Pascua. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está Jesús? Quizá a veces lo buscamos en otros lugares donde no está Jesús. Podemos buscar a Jesús en el lugar de los muertos, como María Magdalena. Podemos buscar a Jesús en el ruido, en las ocupaciones, en mis planes, en mis egoísmos y mis soberbias, en los cargos de responsabilidad. Podemos buscar a Jesús donde me siento cómodo, donde es el lugar de mi confort. Pues quizá Jesús no está ahí. Quizá Jesús resucitado está en los pobres, en la palabra, en la Eucaristía. Quizá Jesús resucitado está en mi corazón, esperándome, porque está vivo, no está en el lugar de los muertos. No sabemos dónde han puesto a Jesús. Ella buscaba un cadáver, pero Jesús no está en el lugar de los muertos. Importante para vivirlo en este tiempo de Pascua. Salieron los 2, Pedro y el otro discípulo, y corrían juntos. Como decía antes, importante correr, porque el cristianismo no es una religión de andar despacito, de decir, bueno, ya si eso más adelante me lo tomaré en serio. No, no, no. Si nos damos cuenta, ya desde el inicio del Evangelio aparece María, la Virgen María, corriendo a Ain Karem para servir a su prima. Y en todo el pasaje, en todo el Evangelio, las prisas están muy presentes. Por ejemplo, cuando Jesús camina hacia Jerusalén, los apóstoles quieren ir despacio. Maestro, si sabes que te van a coger preso. Pero Jesús subía ilusionado hacia Jerusalén, sabiendo que iba a la Pascua, lugar de su condena y muerte, pero también lugar de su resurrección. Por eso es importante esta actitud de ir corriendo. Los 2 corrían juntos, pero se adelanta el discípulo amado. Es más joven, quizá tiene más iniciativa, no sabemos. Y puede ser que de nosotros, consagrados o aquellos que estáis haciendo este retiro de Pascua, pues también tengamos en algunos momentos más iniciativa que Pedro, que la Iglesia. Fijaos qué curioso, ¿no? Y vamos por delante. Pero actitud del discípulo amado, aunque llegue antes al sepulcro, no entra. Sabe esperar fuera, que llegue Pedro y que entre. No sabemos más que nuestra Madre Iglesia, no sabemos más que Pedro, somos el discípulo amado. Corremos porque amamos a Jesús, pero nos quedamos a la puerta porque Pedro nos precede. Pedro es quien ha recogido de Jesús el encargo de tener las llaves de la Iglesia, de perdonar los pecados. Importante reconocer nuestro puesto, no porque estemos por debajo, los 2 corrían juntos, sino porque son ministerios complementarios en el que cedemos la precedencia a Pedro porque él es el que debe entrar primero al sepulcro. Y el discípulo amado lo sabía bien. Entra Pedro y se da cuenta de que las vendas están por el suelo. Ya no está el cuerpo de Jesús, las vendas están por el suelo. Se trata de una resurrección, todo un comienzo, vino nuevo, odres nuevos, nueva criatura. No podemos agarrarnos al lugar de los muertos. Importante que las vendas están por el suelo. No podemos agarrarnos a lo anterior. Tenemos que estar lo suficientemente despiertos para aceptar los signos de los tiempos
Ya no es tiempo de que Jesús esté muerto y envuelto en vendas. Jesús ha resucitado y las vendas se quedan por el suelo. La alegría de la resurrección conlleva aceptar los tiempos nuevos y para eso tenemos que estar muy atentos a lo que la Iglesia, el Espíritu Santo, la Palabra de Dios nos vaya diciendo. Las vendas están en el suelo, pero el sudario está plegado. En efecto, el sudario está plegado en un lugar aparte, donde la cabeza. Me recordaba este detalle del sudario plegado a lo que acontece en cada Eucaristía al final de la misma, cuando el sacerdote, después de la comunión y de la reserva en el sagrario, purifica los vasos sagrados y dobla en 9 trozos, en 9 partes, los corporales. También, como el sudario plegado, los corporales quedan plegados y guardados para la siguiente Eucaristía. Cuando un rabino antiguo se levantaba de la mesa, si ya no volvía a la mesa, normalmente dejaba la servilleta sin doblar sobre la mesa. Y así sabían los discípulos que ya la cena había acabado, el rabino no volvía y podían levantarse. Pero si dejaba la servilleta doblada, significaba que el rabino iba a volver. Quizás se había levantado para ir al servicio, para hablar con otra persona. Importante cómo dejaba la servilleta doblada ese rabino para saber qué tenían que hacer los discípulos. Pues así nos pasa a nosotros también. Jesucristo deja el sudario doblado porque volverá. Le esperamos en gloria. Nosotros en cada Eucaristía, el sacerdote, el ministro de la Eucaristía, dobla los corporales y en este símil que podemos hacer significa que volverá, que confiamos que habrá otra Eucaristía, la Eucaristía celeste, la Eucaristía de la parusía, que es la misma Eucaristía empezada por Jesucristo en la última cena, consumada en el Calvario, en la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, y que se celebra de una vez para siempre. Cada sacerdote la actualiza en su altar, en el altar. Una sola Eucaristía en la que vamos plegando los corporales porque esperamos el momento final, el momento de la parusía en el que ya Cristo venga en gloria. Importante este detalle, como digo, de la resurrección. Los corporales doblados significan que Cristo vendrá en gloria, que le esperamos en una nueva venida. Todos nosotros no tenemos miedo a la muerte, sino que nos alegramos porque Cristo ha vencido la muerte y con Él esperamos estos nuevos tiempos. Vio, entró y creyó. Importante también esta sucesión de verbos. El discípulo amado vio, pero no entró. Llega Simón Pedro, vio. Entraron juntos, entró y creyó. Nosotros creemos, no creemos cosas absurdas o creemos cosas que no están fundadas. Claro que están fundadas. Dios no nos pide una fe gratuita, una adhesión del corazón total, pero también nos da testimonios y muestras de la fe para sustentarla. Esto ya sucedió desde el Antiguo Testamento. Cuando Moisés destruyó el becerro de oro, para que los judíos no pusieran sus ojos y su mente y su corazón en algo construido por el hombre, el Señor, al poco tiempo, en la Biblia creo que es al capítulo siguiente, se apiadó del pueblo y dejó que construyeran no ya un becerro, sino un arca de la alianza, donde meter un poco de maná, las tablas de la ley, el bastón de Moisés, en definitiva, todos los signos de la presencia de Dios, porque Dios sabe que somos personas mortales con sentidos y necesitamos fijar nuestros sentidos. Este es el sentido de los sacramentos. Es un signo visible, material, concreto, de una gracia invisible. Pues a través del sepulcro vacío, el Señor muestra que ha resucitado. Por eso es tan importante para los apóstoles ver, entrar, para también creer. Avanzamos un poco más con el siguiente pasaje. En este caso va a ser María Magdalena la protagonista. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blancos sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?»
Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. Dos pasajes que están muy relacionados. El Evangelio de San Juan los pone totalmente seguidos, pero parece como que son dos comienzos distintos. En este pasaje, que son los versículos también del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 18, vemos que comienza de nuevo con la experiencia de muerte, de tristeza. De ahí que dice que estaba María junto al sepulcro. Primer aspecto de muerte: sepulcro, lugar de los muertos, fuera, no ha entrado, está fuera, llorando. Tres aspectos que subrayan tristeza y muerte. Pero mientras lloraba, suceden signos de alegría. Aparecen dos ángeles, vestidos de blanco. Ya no hay sepulcro, oscuridad, muerte, sino dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, que hablan con María. ¿Por qué lloras? Los ángeles denuncian la tristeza de esta mujer. ¿Por qué lloras si estás viendo que no está aquí? Y fuera se encuentra María Magdalena con alguien a quien confunde con un hortelano, que de nuevo le pregunta: ¿por qué lloras? Pero introduce una pregunta más: ¿a quién buscas? ¿Os acordáis que os decía en el primer pasaje que hemos comentado la pregunta: no sabemos dónde lo han puesto? Pues aquí, paralelo, aquí la pregunta es: ¿a quién buscas? Y os lo quiero dirigir a todos vosotros que estáis siguiendo este retiro de Pascua. ¿A quién buscas? ¿Buscas a un muerto, como María Magdalena? ¿Dónde lo buscas? En este caso es: ¿a quién buscas? ¿Buscas a ti mismo, a un Dios que te has construido en tu imaginación, que has ido a embalsamar porque sabes dónde está, concreto, lo dejaste ya hace 2 días, tienes derecho a embalsamarlo porque le quieres, lo amas, lo has pasado bien con él y prefieres tenerlo ahí, muertito, ¿verdad? O Jesús ha resucitado y no está ahí y te va a sorprender y te va a cambiar los planes, la jerarquía de valores, te lo va a cambiar todo. ¿Buscas a Jesús resucitado o buscas a un muerto para embalsamar? ¿A quién buscas? Importante, hermanas y hermanos, esta pregunta que nos tiene que tocar el corazón. ¿A quién buscas? Si os dais cuenta, es la pregunta fundamental del Evangelio según San Juan. Comenzaba este Evangelio con el relato del principio. En el principio existía la palabra y esta palabra habitó entre nosotros. Quiso vivir en medio de nosotros. ¿Dónde moras? En medio de nosotros. Ahí puso su tienda entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y un poquito más adelante, cuando ya narra el testimonio de Juan el Bautista, los 2 discípulos que empiezan a seguir a Jesús, Andrés y Juan, le preguntan: Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Él les dice antes: ¿a quién buscáis? ¿Por qué me seguís? Y después de la pregunta les dirá: venid y lo veréis. Jesús está en medio de nosotros. La pregunta del discípulo es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde moras? Y la pregunta que Jesús nos hace directamente hoy es: ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? Y Jesús le llama por su nombre: María. Qué importante es este pasaje. Acordaos como también al inicio del Evangelio, en el primer capítulo, la experiencia de estos 2 primeros apóstoles, discípulos de Juan el Bautista, que recuerdan incluso la hora, era la hora 10:00, a las 4 de la tarde, pues también María Magdalena se reconoce llamada por su nombre: María. Suficiente experiencia
para que ella descubra en este hortelano, en esta persona que había confundido con otro habitante de Jerusalén, al mismo Hijo de Dios resucitado, Rabuni, maestro, y al decir maestro le agarra, no deja que se escape. Es mi Señor resucitado quien me ha llamado por mi nombre, María, Rabuni. Y Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Es decir, Jesús resucitado, que me llama por mi nombre, no puede ser atrapado por mí. Le había atrapado el sepulcro, le había encerrado su cuerpo muerto, pero ha vencido la muerte, se ha liberado, las vendas se han quedado por el suelo. No puedes convertirme, María Magdalena, en otro muerto a quien tú abraces y retengas, sino que soy libre, soy Dios, soy tu Dios y subo al Padre mío y al Padre vuestro. No me agarres, no me aprisiones, porque he sido liberado de las vendas del sepulcro y de la muerte. Esto le está diciendo María y tenemos que ser conscientes de ello. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios, cuando se apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dice, descalza tus pies, es tierra sagrada, no me agarres, no te apropies de mí, soy libre. Cada vez que Moisés entraba en la tienda del encuentro, su rostro resplandecía. Los judíos le pedían, ponte un velo por la cara porque nos deslumbras. No me agarres y no me aprisiones, porque he resucitado y soy tu Dios que te da una nueva vida. Suba al Padre mío y al Padre vuestro, pero vete y di a mis hermanos. Qué importante es el testimonio que tiene que dar María Magdalena a los apóstoles. Vete y di a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Testimonio. Vamos a acabar con un tercer fragmento de este capítulo 19. En este caso los versículos capítulo 20, versículos del 19 al 25. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos ya hemos seguido avanzando en el capítulo 20 y ya es el día de la resurrección por la tarde. El siguiente fragmento ya lo dejamos porque ya es a los 8 días de este que hemos leído. Todo lo que estamos meditando en esta meditación del retiro, valga la redundancia, pertenece a este mismo día de la resurrección. Los 2 primeros pasajes eran a la mañana, el amanecer del primer día, y ahora ya es por la tarde. La resurrección causa miedo, porque los soldados lo saben. Luego, en la siguiente meditación lo veremos. Los fariseos están alerta, temen una revuelta. Ha desaparecido el cuerpo de Jesús. ¿Qué ha sucedido? Algunos dicen que ha resucitado, pero no vemos nada. Solo sabemos que el sepulcro está vacío y los apóstoles están contentos porque dicen, tanto 2 apóstoles como una mujer, que se les ha aparecido Jesús. Así que tienen cerradas las puertas, miedo a los judíos. Esto significa, de nuevo, muerte. Es curioso, ¿verdad? Los 3 pasajes que hemos meditado esta mañana nos hablan como punto de partida de la experiencia de la muerte.
Y es que es necesario, si queremos vivir en cristiano, partir de la experiencia del pecado y de la muerte. Cuando los ejercicios espirituales San Ignacio los predica, o San Pedro de Alcántara, u otros maestros espirituales de tantos siglos, la primera semana siempre el punto de partida es el pecado, el examen de conciencia y la muerte. No para llorar o deprimirnos o entristecernos por lo malos que somos, sino como punto de partida para alegrarnos por la resurrección salvadora de Cristo y su misericordia entrañable que nos perdona. Pero es necesario experimentar esto como punto de partida. Puertas cerradas, miedo a los judíos, experiencia de muerte. Y ahí, donde solo hay temor, miedo y dolor, se aparece Cristo resucitado. Alegría. Paz con vosotros. El mensaje de la paz. Shalom. Es el saludo de los hebreos normal, hoy suele ser así, pero ya, como vemos, es el saludo de Jesús resucitado. Cuando el sacerdote, el ministro, empieza la Eucaristía, siempre empieza así. Normalmente el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros, pero los obispos normalmente suelen empezar con el saludo de Cristo resucitado: la paz sea con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Como decíamos al principio, vio, entró y creyó. Jesús pide una fe que esté fundamentada en la experiencia que a través de los sentidos da testimonio del misterio invisible. De ahí los sacramentos. Con un poco de pan, las especies, los accidentes de un poco de pan nos muestran que Cristo vivo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se nos da en alimento y nos hace crecer como cristianos, hijos de Dios. Signo visible de una gracia invisible. El signo, en este caso ya no del sepulcro vacío, sino de las llagas de Cristo, las manos y el costado de Cristo atravesados por la lanza y los clavos, testifican que Cristo ha resucitado y está vivo. Y mostrándoles las huellas de la muerte, los discípulos se alegraron de ver al Señor. Alegría y visión. Se alegraron porque vieron al Señor resucitado, se alegraron de ver al Señor. Pero Jesús tiene algo más que darles todavía. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En la muerte les había anunciado ya que iban a recibir el Espíritu Santo en la última cena: os enviaré el Paráclito. Cuando está a punto de morir, dice: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu y de su costado manó sangre y agua, que los padres de la Iglesia identificaron con el don del Espíritu Santo y el don de los sacramentos. Vemos cómo el Espíritu Santo se anuncia que se va a derramar sobre su nuevo pueblo, la nueva Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, desde el misterio pascual, muerte y resurrección. Como vemos, estos anuncios en la misma muerte de Cristo y en la resurrección, pues dos momentos importantes del envío del Espíritu Santo. Hoy, día de la resurrección por la tarde, por medio del soplo, recibid el Espíritu Santo, y a los 50 días, fiesta de Pentecostés, el don de la Torá. Cuando los judíos celebraban que las tablas de la ley descendían sobre el pueblo, el don de la Torá, fiesta de Shavuot, de las 7 semanas, como se dice en el judaísmo, los cristianos reciben no ya unas tablas de la ley, sino el mismo Espíritu Santo, con forma de lenguas de fuego, para anunciar que Cristo ha resucitado para nuestra salvación. Recibid el Espíritu Santo, con el perdón de los pecados. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Uno de los 12, Tomás, no estaba allí. Judas ya había muerto, Tomás no estaba presente en esta aparición, y los apóstoles dan testimonio. María Magdalena, en el primer pasaje, dio testimonio a Simón Pedro y al otro discípulo. En el segundo pasaje, María Magdalena dio testimonio a los apóstoles, y en este tercero son los 10 apóstoles los que dan testimonio a Tomás. Hemos visto al Señor. Tomás duda, pero a los 8 días comprobará con su propia experiencia que Jesús ha resucitado.
Señor mío y Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.